Bien, quiero invitarles a que tengan abiertas sus Biblias en el texto que voy a estar usando en el mensaje de esta mañana. En 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. He querido titular el mensaje en esta mañana, el fundamento de nuestra fe. El fundamento de nuestra fe. Y no voy a leer el texto completo, simplemente voy a leer dos versículos, pero estaré predicando el capítulo completo. Dice 1 Corintios, capítulo 15, los versos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por el placer y el privilegio de haberte adorado. Ahora estamos listos para escuchar tu palabra. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Por eso te pedimos, Señor, que en estos momentos tu Espíritu Santo esté obrando en nuestras mentes y en nuestros corazones para ser receptivos a lo que tú nos quieres decir. Me humillo delante de tu presencia, Señor, y reconozco que no lo puedo hacer solo, porque eres tú quien debe usar mi vida. Me pongo en tus manos, Señor. Glorifícate tú. Habla a través de mí. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. La base del cristianismo. Para muchas personas, la iglesia es un buen lugar. La iglesia es un lugar donde te sientes bien, es un lugar donde tú disfrutas, es un lugar donde se pasa un buen rato, un buen momento. Mucha gente te dice que la iglesia es un ambiente sano, que la iglesia es un ambiente saludable. Cuando estaba pastoreando en Batabanó, solía escuchar a muchas personas que no eran cristianas, que ellos querían que sus hijos fuesen a la iglesia porque ellos sabían que en la iglesia el ambiente era seguro, que no había lo que hay en la calle. Puede que quizás también en este lugar de La Habana, ¿verdad?, nosotros hayamos escuchado semejantes criterios igualmente, donde la gente considera que ir a la iglesia es algo bueno, es algo seguro, es algo tranquilo, le hace bien a todo el mundo. Y muchas veces se tiende a confundir que la base de la fe cristiana está precisamente en el amor y en las relaciones. Pero lo cierto es que el apóstol Pablo va a retomar un tema en el capítulo 15 que ya él ha compartido en otras ocasiones con estos hermanos de Corinto. Y es un tema que nosotros tampoco podemos olvidar, por muy bien que nos sintamos en la iglesia, por muy bien que nosotros la pasemos aquí, por muy alegres que salgamos cada vez que terminamos un culto, cada vez que terminamos un programa o escuchamos una predicación, no podemos olvidar que el fundamento de nuestra fe está en la certeza de la resurrección de Cristo. El fundamento de nuestra fe está en la certeza de la resurrección de Cristo. Eso es lo que da sentido a todo. Y esa es la verdad que quiero compartir en esta mañana con cada uno de ustedes. El fundamento de nuestra fe está en la certeza de la resurrección de Cristo. ¿Por qué podemos afirmar esto? Hay 4 razones en el texto que nos dicen que el fundamento de nuestra fe se basa en esta certeza. Y la primera razón es porque le da sentido a la predicación del Evangelio. La palabra de Dios establece que la resurrección de Cristo es el cumplimiento de muchas profecías y de muchas cosas que se dijeron anteriormente. Leíamos así un momento en los versículos 3 y 4 que el Evangelio que recibió Pablo, de la misma manera en que lo recibió, él lo ha compartido. Y él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo no fue un invento, no fue un acto heroico. La muerte de Cristo fue el cumplimiento de profecías que habían sido escritas hacía muchos años antes. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras.
La resurrección de Cristo también es el cumplimiento de cosas que están escritas en la palabra de Dios y que fueron dichas muchos siglos antes de que Cristo muriera en una cruz y resucitase. Lo que le da sentido a nuestra predicación es la muerte y resurrección de Jesucristo. Sin la muerte y resurrección de Jesucristo, nuestra predicación pierde todo valor. Y hablando de la resurrección como un hecho histórico, como algo que verdaderamente ocurrió, muchas personas han intentado ridiculizar la fe y han intentado demostrar que el cristianismo es un invento, atacando directamente la doctrina de la resurrección de Cristo. Ellos se propusieron en muchas épocas demostrar que la resurrección había sido mentira. Porque si ellos demostraban que la resurrección era mentira, entonces la fe cristiana estaba totalmente derrotada. Pero mire qué interesante. Pablo nos dice en este capítulo 15, a partir del versículo 5, que hay muchos testigos de la resurrección de Cristo. Muchas personas que vieron a Jesús resucitado, que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pablo está diciendo, hermanos, la evidencia a favor de la resurrección de nuestro Señor está. Hay muchos testigos, hay muchas personas que han visto a Jesucristo resucitado. De esa gran cantidad de testigos, todavía hay algunos que viven. ¿Usted tiene alguna duda? Decía Pablo en ese momento. Vaya y pregúntele a esas personas. Comienza a decir nombres. Comienza a indicar gente. Y comienza a hablar de incluso manifestaciones en grupo, donde en una ocasión a más de 500 personas Jesús se le apareció. Claro que tú quisieras decir, no, pero yo lo quiero ver ahora, el síndrome de Tomás. Si yo no lo veo y no meto mi mano en su costado y meto mi dedo en los huecos de sus manos, entonces no creeré. Mire, eso no va a pasar ya. Ya eso pasó. Y déjeme decirle que una de las cosas que llevó a los investigadores que intentaron demostrar que la resurrección había sido mentira, a algunos de estos les llevó a aceptar que sí, la resurrección es un hecho histórico. Es el hecho de la gran cantidad de testigos que había acerca de este hecho. Porque si sucede algo y uno solo es el que da testimonio de eso que sucedió, ¿qué evidencia, qué veracidad hay de que lo que está diciendo es cierto o es falso? Yo no sé en La Habana, hasta donde yo sé, no ocurre un fenómeno así. Pero cuando usted va al campo, usted oye cada cuento, usted oye cada cosa. Vaya, yo no sé si... Y si va a pueblos de mar, pueblos pesqueros, los cuentos son más grandes todavía. Son unas mentiras tan grandes, pero déjenme decirle que la gente lo cuenta con una convicción que tú dices, no, yo estoy equivocado. Fábulas, mitos, leyendas, sobre todo las personas mayores para echarle miedo a los nietos cuando se portaban mal, ¿verdad? Que si por la noche sale tal cosa, que si haces esto te va a pasar otra. ¿Quién ha sido testigo de eso? ¿Quién puede decir que eso que se está contando es cierto? Y es que en medio de toda esa nebulosa, déjeme decirle, de mitos y de leyendas y de cuentos y de fantasía, a veces a las personas les pasan cosas, experiencias, como que le hacen creer que es cierto lo que hay detrás de la leyenda, pero en realidad no. Pero cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, cuando nosotros hablamos de que el Señor se levantó de entre los muertos, estamos apuntando a una gran cantidad de gente que puede decir y dijo, nosotros lo vimos.
nosotros lo vimos. Claro, la bienaventuranza no está para los que lo vieron y creyeron. La bienaventuranza y la bendición está para los que sin verlo hemos creído que Él vive. Y esa es la realidad de nuestra predicación. Nosotros creemos que predicamos a un Cristo vivo, a un Cristo resucitado, porque mucha gente lo vio. Ahora bien, si la resurrección fuera mentira, si Cristo verdaderamente no hubiese resucitado, entonces el mensaje que predicamos es un mensaje falso. Porque estamos hablando de una persona que no se levantó, una persona que no resucitó. ¿Sí? La fe también es algo falso, porque ¿qué sentido tiene creer en un muerto? ¿Sí? La gente muchas veces ha copiado al cristianismo, déjenme decirles. Entonces usted pasa por la calle y se encuentra cosas escritas en los muros y en las paredes que dicen: fulano vive entre nosotros, y fulano se murió. ¿Sí? Póngale el nombre que usted quiera, ¿ok? Fulano vive entre nosotros y fulano se murió, está muerto, no se va a levantar de la tumba. Pero eso lo decimos nosotros los cristianos. Cristo vive en nosotros. Y es cierto, porque la tumba está vacía. El cuerpo no fue encontrado en la tumba, Él se levantó. Pero si Cristo no hubiese resucitado, ¿sí?, esta fe es vana. O sea, creer en Cristo es una mentira entonces. Y además de eso, no existe perdón de pecados. Si Cristo no resucitó, no podemos decir que nuestros pecados han sido perdonados. No podemos decir que nuestras vidas han cambiado. Un alcohólico no podría decir que Cristo lo salvó. Un adicto a las drogas no podría decir que Cristo lo sanó. Un delincuente no podría decir que Cristo lo cambió. Un matrimonio destruido no pudiera decir que el Señor lo salvó. ¿Y vamos a negar también eso? ¿O es que simplemente es una cuestión de la fuerza de la voluntad, que yo me lo propongo y no tomo más? Yo me lo propongo y salvo mi matrimonio. Déjeme decirle que no es una cuestión de fuerza de voluntad, porque mucha gente ha querido pero no ha podido. Porque hay cosas que si no es con el poder de Dios, es imposible poderlas vencer. Hay cosas que si no es con el poder de Dios, es imposible recuperar, salvar, resucitar. Y hay cosas que si no es Cristo mismo quien actúa, el cambio, la transformación, nunca se va a poder dar. Pero mire cuánta complicación, cuánta implicación tiene precisamente si Cristo no resucitó. Águeda estaría diciendo una gran mentira en esta mañana al afirmar que Cristo le devolvió los deseos de vivir. Miguel, que compartió su testimonio el domingo pasado, estaría mintiendo a una gran escala diciendo que Cristo lo salvó de todo en lo que él estaba. ¿Te atreverías tú a dejar que alguien en tu cara te diga que Cristo no resucitó, cuando tú mismo has sido testigo de que aunque no lo has visto resucitado, tú hoy eres una nueva criatura? No podemos decir que nuestra fe es vana. No podemos decir que el mensaje que predicamos es falso. Y sí, hemos sido pecadores, le fallamos a Dios, lo ofendimos muchas veces, pero hemos sido testigos de que Dios nos ha perdonado. Más aún, los que murieron por causa del Evangelio, entonces eran unos locos. Esa gente que fue masacrada en el circo romano por decir que eran cristianos. Esas personas que fueron decapitadas por decir que eran cristianos. Esas personas que hoy están muriendo en el mundo por decir que son cristianos, seguidores de Jesucristo. Esa gente está loco. Porque ¿quién va a dar la vida por una mentira? Y tanta gente a lo largo de la historia va a creer una mentira. Eso no se lo cree nadie. Tanta gente de tantas culturas, de tantas sociedades, de tantos niveles culturales, de diferentes capacidades intelectuales, y todos siempre terminan diciendo: yo doy mi vida por Cristo, porque Él la dio por mí y Él vive. Nadie da la vida por una mentira. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, nuestros pecados no han sido perdonados.
y nosotros estamos perdiendo el tiempo. Déjame decirte que Cristo sí resucitó. Es imposible negar tanta evidencia. Es imposible negar tantos acontecimientos, tantas cosas. En segundo lugar, la certeza de la resurrección de Jesucristo es el fundamento de nuestra fe porque alimenta nuestra esperanza. Y es la esperanza de que seremos vivificados así como Él se levantó. Dice Pablo en los versos del 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Esa es nuestra esperanza. La esperanza de los que creemos en Cristo es que un día seremos levantados. La gente cree que cuando tú te mueres, vas para un hueco y te echan tierra arriba y te comen los gusanos y tu cuerpo se descompone. Pero la Biblia enseña que el hombre no va a poder escapar del encuentro con Dios. La Biblia enseña que el hombre no va a poder escapar del día que se va a tener que presentar delante de la presencia del Señor. Y para ese día Cristo resucitó. El primero de su especie. El primero de su tipo. Por eso la Biblia lo llama las primicias. Porque como Cristo resucitó, todavía nadie ha resucitado. Pero como Cristo se levantó, también nosotros nos levantaremos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se bautiza? ¿Qué es lo que está confesando? ¿Que ha muerto su vieja vida para resucitar una nueva vida? Pero también el bautismo significa, yo me identifico con Cristo, en que así como Él murió y resucitó, yo sé que un día yo voy a morir, pero Él me va a levantar. ¿Cuántas cosas dependen de la resurrección de Cristo? Nuestra esperanza es alimentada de que un día será consumada nuestra victoria. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Y este es el punto. Cuando Cristo resucitó, demostró una cosa. Demostró que el poder del pecado estaba vencido. Demostró que la muerte estaba vencida. Y esa es nuestra esperanza. Hoy nosotros luchamos con nuestra vieja naturaleza. Hoy nosotros luchamos con cosas que no queremos hacer. Nosotros venimos a Cristo porque estábamos destruidos, estábamos sin esperanza, estábamos perdidos. Pero encontramos que en Cristo hay salvación, hay cambio, hay vida, hay transformación. Sin embargo, nos encontramos con una realidad de la cual no podemos escapar. Si bien estamos en Cristo y si bien nuestro corazón y nuestro deseo es agradarle en todas las cosas, todavía hoy luchamos con el pecado en nosotros. Todavía hoy se nos van algunas palabras que no debieran irse. Todavía hoy tenemos reacciones y emociones que no debiéramos tener. Y sin embargo, ¿qué sentimos en ese momento? En ese momento sentimos que somos los más miserables y los más sucios. Sin embargo, cuando no teníamos a Cristo, aquello no nos importaba. Para nosotros era el cotidiano, el estar peleando, el estar diciendo malas palabras, el estar fajado con la gente, o en borracheras, o en malas acciones. Y ahora en Cristo encontramos que lo que antes nos gustaba, ahora nos da asco. Ahora nos da vergüenza. Ahora no queremos ni mirarlo. Sin embargo, luchamos por agradar al Señor. Combatimos por hacer lo que Él espera de nosotros. ¿Cuándo se acabará esta lucha? Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
¿Quieres que te diga cuándo se acaba esa lucha? Cuando Cristo venga. Porque cuando Cristo venga, Él viene a destruir completamente el imperio de la muerte y del pecado. Cristo ya venció, pero su victoria todavía no ha sido consumada. Su victoria todavía no ha sido completada. Porque hay muchos que todavía necesitan escuchar del amor de Dios y de la salvación que solamente en Cristo está. Y este es el tiempo que el Señor está dando para que aquellos que aún no han entregado su corazón a Jesucristo se lo puedan entregar. Pero vendrá el día en que el Señor vendrá a destruir a todos sus enemigos, incluidas aquellas personas que no creyeron en Él, que se opusieron al Evangelio, que blasfemaron el nombre de Dios, que declararon con su boca: yo no creo en Dios, yo creo en mí mismo, o en mi dinero, o en mis dioses, yo tengo lo mío. Bueno, esos son enemigos de Dios. Un día Cristo vendrá a destruir a esos enemigos, pero ese no es el más grande de todos los enemigos. El más grande de todos los enemigos es la muerte. Y cuando Cristo venga, Él destruirá la muerte. Y yo sé que hay gente en este mundo, hay gente en esta vida que le tiene miedo a la muerte. Tiene miedo a morirse. Yo no sé por qué. Tú no dices que todo se termina ahí. ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el terror? ¿Cuál es el pánico? Si todo se termina ahí. Tú tendrías que tenerle miedo a la muerte si después de la muerte hay algo. ¿O hay algo? Sí, hay algo. ¿Sabes qué es? Es la eternidad. Y a eso la gente le tiene miedo. La gente le tiene miedo a que después que muere haya algo más. Y sí hay algo más. El eterno reino de Dios que será manifestado en toda su gloria. Eso alimenta nuestra esperanza, porque un día lo que hoy nos aflige ya no existirá. De que tiene sentido nuestro compromiso y sacrificio con el Señor. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Qué vacía es la vida sin la realidad de la resurrección en Cristo. De nada vale que vivamos bien. De nada vale que nos esforcemos por ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos, si al final la vida se acaba. De nada valdría entonces que nosotros nos comprometamos con el Señor y querramos bautizarnos. Porque si Cristo no resucitó, nuestra esperanza es cero. Y déjame decirle algo. El hombre puede vivir sin muchas cosas. El hombre puede vivir sin dinero. El hombre puede vivir sin hogar. El hombre puede vivir sin muchas cosas materiales. Incluso puede vivir sin familia, déjeme decirle. Pero usted sabe algo. El hombre no está diseñado para vivir sin esperanza. Necesitamos tener una esperanza. ¿Y saben cuál es nuestra esperanza? Jesucristo. Porque Él vive. Que en ocasiones esta esperanza es desafiada por malas influencias, es cierto. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Todo el mundo en la iglesia no es cristiano. Todo el mundo en la iglesia no ha tenido una experiencia con Jesucristo. Y uno tiene que tener mucho cuidado. Porque si algo mueve la vida del creyente, ¿sabes qué cosa es? Es la esperanza de que un día va a resucitar. Y es viviendo en el anhelo de que el Señor un día le levante de los muertos. Pero la persona que piensa que Cristo nunca va a venir,
Esa persona que piensa que la venida de Jesucristo no es algo inminente, no es algo que puede ocurrir ahora mismo, bueno, es una persona que hay que analizar mucho su relación con Dios, porque si algo me tiene a mí las 24 horas del día preguntándome si le estoy agradando al Señor, es que si Cristo viene ahora, ¿me encontrará haciendo lo que tengo que hacer? Y si cuando uno tiene malas compañías y cuando uno tiene malas influencias, esas influencias muchas veces lo apartan de una vida piadosa y una vida de querer agradar al Señor. Cuidado de ese tipo de relaciones. Todo el mundo que se dice ser cristiano no necesariamente aporta algo bueno a tu vida cristiana. Todo el que se dice ser un seguidor de Jesucristo posiblemente no esté mirando la esperanza bienaventurada que tenemos en el Hijo de Dios, de que un día vendrá a buscar a su pueblo. Nosotros tenemos este fundamento porque seremos como Él en la resurrección. La creación apoya este razonamiento. Pablo usa varias analogías para hablar de cómo se producirá la resurrección. Pablo dice, si tú siembras una semilla, esa semilla cae, pero lo que sale no es la semilla. Lo que sale es una planta, ¿verdad? Si tú miras a la creación, los cuerpos de todos los seres vivos no es igual. Nuestro cuerpo no está diseñado para volar. El de las aves sí está diseñado para volar. El cuerpo de los peces está diseñado para estar en el agua. Y aunque a nosotros nos gustaría estar con estos calores demasiado tiempo en el agua, nuestro cuerpo no está diseñado para vivir en el agua. También existen diferencias entre los cuerpos terrenales y los celestiales. Una cosa somos nosotros los seres vivos aquí en la tierra y otra cosa son las estrellas. Este mundo inmenso y vasto del universo. También existen diferencias incluso entre las propias estrellas. Algunas brillan más que otras. Soles, lunas, satélites, planetas. Y todas ellas tienen una manera de ser identificadas en el cielo. Son diferentes. Así también nosotros tenemos que entender que la resurrección es necesaria porque marca una diferencia. Tu cuerpo terrenal, mi cuerpo terrenal no está diseñado para soportar la eternidad. Porque es un cuerpo que se corrompe. Es un cuerpo corruptible. Necesitamos la resurrección para poder entrar a una dimensión diferente a la que ahora estamos viviendo. Porque necesitamos un cuerpo que soporte la eternidad. Yo pienso en la eternidad, mire, y mi mente se bloquea. ¿Alguna vez se le ha bloqueado un teléfono, una computadora? Y usted quiere cogerlo y quiere darle golpe incluso y no sabe si apagarlo. Bueno, así me pasa a mí cuando yo pienso en la eternidad, porque yo digo, ¿qué es la eternidad? Todo el tiempo. Mucha gente se lo imagina acostado en una nube tocando un arpa y dice, qué aburrimiento. El Señor no nos está preparando para eso, ¿ok? El Señor nos está preparando para cosas grandes. El Señor nos está preparando para una creación diferente, una creación donde no hay muerte, no hay enfermedad, no hay pecado, no hay cosas malas, no hay peligro, no hay amenazas, donde todo es bueno. Pero nuestros cuerpos tienen que cambiar. Y la resurrección es lo que permite eso. Dios condenó al pecado de la humanidad en la carne. Eso significa que la muerte no es una maldición. La muerte es una solución a nuestro problema del pecado, porque cuando la persona muere, ya el pecado no tiene potestad sobre esa vida. Se cumplió la sentencia. La paga del pecado es muerte. Cristo, por lo tanto, abre un nuevo comienzo para el hombre por medio de la resurrección. La resurrección de Cristo abrió una nueva era. La era de lo que esperamos, su venida, su gloriosa manifestación. La era de una vida eterna totalmente manifiesta. Pablo dice, como es el terrenal, hablando acerca de Adán, así son los terrenales. Y como es el espiritual, hablando de Cristo, así seremos los espirituales. Hay un cuerpo terrenal y hay un cuerpo espiritual.
Hay un cuerpo que sucumbe al pecado, se enferma, es débil. Ese es el que tenemos nosotros. Pero cuando Cristo venga y seamos resucitados, ese cuerpo no va a sentir nada de lo que ahora nosotros padecemos. Por eso cuando una persona muere, descansa en el Señor. Va a la presencia de Dios, porque lo que hoy está padeciendo ya no lo volverá a padecer. Por eso, en último lugar, la resurrección de Cristo sustenta nuestra fe porque nos ofrece la victoria definitiva a través de una transformación total. Puede que en el momento que Cristo venga a buscar a su iglesia, todo el mundo no esté muerto. Hay algunos que estemos vivos. ¿Sabe qué va a pasar? El apóstol dice en una de sus cartas que los que hayamos quedado seremos transformados en el aire. Los muertos serán levantados y comenzarán a tener un cuerpo nuevo, cuerpo glorificado. Y los que estemos vivos sufriremos esa transformación, porque lo que es corruptible no puede entrar en la dimensión de lo que es incorruptible. Así que la transformación va a ocurrir de tal manera que no solamente las personas que han muerto en Cristo, sino también los que hemos sido fieles al Señor y estemos vivos cuando Él regrese. Y esa victoria va a ser sobre la corrupción, va a ser sobre la muerte. Dice el propio apóstol Pablo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Pero los que hemos muerto en Cristo, la ley no tiene poder sobre nosotros. Los que hemos aceptado a Jesucristo no le tenemos miedo al futuro porque sabemos en manos de quién está el futuro. Yo no tengo miedo a morirme. Puede que lo que me dé temor a la hora de morir sea las cosas que uno deja atrás. Familias, ¿verdad? Amigos. Pero el futuro no, porque el futuro está en manos del Señor. Mi victoria está segura. La corona está garantizada. Yo sé que cuando yo llegue al final de la meta, el Señor me va a premiar. Me va a dar la corona de la victoria. ¿Y por qué? Porque esa victoria solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Te estás cansando de serle fiel al Señor? Por favor, no te canses, la victoria viene en camino. ¿Te está costando trabajo seguirle siendo fiel al Señor? Por favor, no desmayes, el Señor viene pronto. ¿Te está costando trabajo agradar al Señor en todo lo que te está pidiendo? Sigue esforzándote porque el Señor no ha completado su obra en ti. Aún está trabajando en tu vida. Solamente los que se rinden no ven la victoria. Pero aquellos que perseveran hasta el final verán a Cristo glorificado y se gozarán en su victoria, porque la victoria de Cristo es también nuestra victoria. No puedes vencer al pecado que hay en tu vida si Cristo no está en tu corazón. No puedes derrotar al pecado que te está agobiando y te está bofeteando todos los días si Cristo no está en tu corazón. Tu familia no se va a salvar si Cristo no está en tu corazón. Tu matrimonio no se va a salvar si Cristo no está en tu corazón. Porque la victoria solamente es por medio de Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es poner tu confianza en Jesucristo. Porque solo los que creen verán el rostro de Dios para victoria. ¿Quieres tener victoria en Cristo? ¿Quieres ser victorioso en Cristo? Hay un solo camino y hay una sola manera. Y esa es la manera de la fe en lo que Él hizo por ti. Murió en una cruz conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y aunque yo no puedo decir que haya visto a Jesucristo resucitado, sí te puedo decir algo. El Señor cambió mi vida. Y eso no lo hacen los muertos. Porque los muertos nada pueden hacer por los vivos. Eso solamente lo puede hacer alguien vivo. Y ese es Jesucristo.
¿Tú quieres vida? Recibe el autor de la vida. ¿Tú quieres transformación? Recibe el poder del único que transforma. No hay otro camino. No hay otra manera. Cuando yo era un adolescente, tenía miedo a la muerte. Como a la edad de 5 años, me caí de cabeza de la azotea de mi casa y golpeé una cisterna que había en el patio, la esquina de una cisterna que había en el patio con mi frente. Yo tengo un trauma allí en el cráneo. Estuve entre la vida y la muerte. Me salvé porque Dios quiso. Porque mucha gente se muere con ese accidente. A la edad de 10 años tenía todavía una abertura del tamaño, para los que todavía se acuerdan, del tamaño de una moneda de 40 centavos. ¿Recuerdan la moneda de 40 centavos con Camilo Cienfuegos? De ese tamaño era el hueco que tenía en mi frente. Y los médicos me sometieron a una segunda operación para intentar tapar allí ese hueco. Pero ese hueco no quedó tapado totalmente. Yo vivía bajo el temor de mi madre siempre, porque ella me decía, ten cuidado que no te den un golpe ahí. Si te dan un golpe ahí, te matan. Mi pasión era jugar la pelota. Me encantaba jugar la pelota. Pero mi mamá me decía, tú no puedes practicar la pelota. Si te dan un pelotazo, te mueres. Y yo decía, me voy a morir, me voy a morir. Recuerdo que en una ocasión incluso hasta soñé que mi mamá y yo estábamos como en una especie de una estrella de la que había en el Parque Lenin. Y en el sueño yo veía que la estrella se dividía en dos y que ella subía, pero yo me quedaba. Y desperté súper asustado porque yo decía, eso significa que yo no me voy con el Señor. Todo eso pasó y me pasaba porque yo no había rendido mi corazón a Jesucristo. Yo le tenía miedo a la muerte. El solo hecho de no saber qué pasaría después que muriera. Pero un día en mi casa reconocí que era un gran pecador. Entregué mi vida a Jesucristo. Y más nunca tuve miedo de lo que me puede pasar en el futuro, porque ahora yo sé en manos de quién está mi futuro. En manos de quién quieres que esté tu futuro. Yo quiero que tu vida esté en las manos de Cristo. ¿Quieres poner tu vida en las manos de Cristo? Quiero orar para que eso suceda. Pero quisiera saber si en esta mañana hay alguien que desea poner su confianza en Jesús. Que quiere creer en el Cristo resucitado, en el Cristo vivo que transforma, que perdona, que cambia. Si tu deseo es aceptar a Jesucristo, simplemente me gustaría que pudieses levantar tu mano para orar por ti. Alguien en esta mañana quiere poner su confianza en Jesucristo. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Solamente Cristo salva. La historia ha tenido muchos héroes, mucha gente famosa, pero todos ellos están muertos. El único que vive por los siglos de los siglos es el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. ¿Alguien más en esta mañana quiere dar su testimonio de que quiere poner su confianza en Jesucristo? Dios bendiga estas manos que se han levantado. Quiero orar por ellos. Padre, gracias por esta mañana. Reconocemos que la resurrección de tu Hijo marcó la diferencia. Gracias porque Él no se quedó en una tumba, porque Él derrotó a la muerte cuando se levantó victorioso de la tumba. Gracias, Señor, porque su resurrección alimenta nuestra esperanza. Su resurrección nos da vida. Su resurrección nos permite ver el futuro como algo mejor porque ya está en tus manos. Y nos da tristeza y nos da dolor ver amigos, familiares que todavía están perdidos en el pecado, muertos en el pecado. Rogamos por ellos, Señor. Gracias porque en esta mañana un grupo de ellos, Señor,
han puesto su confianza en ti y han levantado su mano dando testimonio que reconocen que te necesitan. Señor, pido tu bendición para sus vidas. Que ellos verdaderamente puedan arrepentirse delante de tu presencia de todo lo que han hecho. Y que tú puedas obrar el cambio en ellos, el perdón de pecados, la vida nueva, la vida eterna. Gracias por sus vidas. Sé con los que no lo han hecho. Ten misericordia de ellos. Te alabamos y te glorificamos por quien eres, por lo que has hecho y harás. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.